En todo el planeta Tierra siguieron el proyecto Apolo 600 millones de personas, en todo el planeta. Y en España, y es un dato muy curioso y muy interesante, y ha habido algunos sociólogos que lo han estado luego estudiando, en España siguieron la noche de que el hombre llega a la Luna 20 millones de personas, con la curiosidad o con la salvedad de que solamente había 3 millones de televisores en España. Nos ponemos en una época en la que solamente está televisión española. Recordaréis muchos de ustedes, no les estoy llamando que tienen mucha edad ni nada de eso, pero que yo creo que recordarán muchos de ustedes que Jesús Hermida fue el periodista de televisión española que retransmitió desde Houston el viaje. Bueno, pues 20 millones de personas siguen en la llegada del hombre a la Luna y solo hay 3 televisores, ¿no? O sea, 3 millones de televisores, perdón. Entonces, los sociólogos estudian un poco eso y llegan a la conclusión de que es la primera vez también en la historia contemporánea en la que un acontecimiento se vive en familia. Se vive en familia. Yo cuando hablo con los más jovencitos les digo, ¿acordáis cuando ganó España el Mundial? Y todos, sí. Digo, ¿con quién lo viste? Con un montón de gente, con mis amigos, con mi pandilla, con mi familia. Pues esto fue algo parecido. Con la diferencia, bueno, que estamos en otra época, pero la gente se reunió en familia, en torno a un televisor, para disfrutar, para vivir, ¿no? ese momento de la llegada del hombre a la Luna. El titular más grande de la historia, que os he comentado también. En cuanto a periódicos, yo me he traído uno porque me resultaba curioso. Este me gusta mucho, me gusta mucho la noticia, no tanto, es cuando fallece Alan Shepard. También un poco para mostraros de la época, ¿no? Es un periódico antiguo y entonces quería mostraros también un poquillo cómo es el formato de un periódico en los Estados Unidos, y aquí en España no estilamos tener este tipo de prensa. Yo recordaba antes que el Diario de Cádiz ha tenido mucho tiempo, lo único que el Diario de Cádiz era más ancho y en Estados Unidos son todos como un poco más rectangulares, ¿no? Entonces, bueno, pues lo he traído un poco porque también cuando muere Alan Shepard en Estados Unidos fue todo un acontecimiento, porque aunque él era una persona muy humilde, muy sencilla y bueno, a mí me encantó conocerle, en los Estados Unidos eran considerados como héroes. Y esa es una parte que muchos astronautas, sobre todo del inicio de la historia de la carrera espacial, han llevado como una losa, no como algo maravilloso, que también está muy bien y todo eso, sino que ellos te cuentan muchas veces que no querían ser héroes. Ellos, cuando tú les preguntas, o cuando yo tenía la oportunidad de preguntarle, bueno, pero ¿y para ser astronauta? Que ahora traigo la entrevista que le hice a Alan Shepard, muy cortita, y me gustaría leerosla porque hay todos esos valores de los que hablábamos al principio que se pueden aplicar en la vida, se dejan entrever en la entrevista. Ellos decían, es que llegó a ser abrumante, ¿no? O sea, llegamos a la Luna y de pronto somos héroes nacionales, no podíamos dar un paso, y muchos de ellos, y algunos de los 3 del programa de la llegada del hombre a la Luna, incluso llegaron a tener problemas con el alcohol, porque era gente que realmente les vino aquello, eran jóvenes, tenían 36, 37, 38 años, venían de una formación militar todos ellos, porque luego con la segunda parte de la historia de la carrera espacial, ya con la era del transbordador espacial y con la era de la Estación Espacial Internacional, bueno, pues nos damos cuenta de que los astronautas no solamente proceden de las Fuerzas Armadas o son militares, sino que hay de todo. Tenemos médicos, tenemos biólogos, tenemos matemáticos, físicos, químicos, de todo. Yo espero que pronto vaya algún periodista y entonces sea yo la que vaya como periodista a la Estación Espacial. Ese es mi sueño, yo lo tengo, ¿verdad? Y yo creo que hay que seguir soñando porque eso es importante en la vida. Pues fueron gente que lo pasaron mal y que llegó un momento en el que no querían saber nada de la historia también, ¿no? De su propia historia. Decía, es que nosotros no nos consideramos héroes, ¿no? Voy a leer, porque lo tengo aquí marcadito, es cortita. Os prometo que no os va a cansar, pero sí dice algunas cosas que nos puede servir a todos para la reflexión, ¿no? Esto es la entrevista que yo le hago a Alan Shepard. Además, fijaros que tengo unos añitos, porque ya esto con mi máquina de escribir, cuando hice mi carrera, se ve ya con solera, ¿verdad? Se ve con solera, me gusta y huele. Entonces yo le pregunto, ¿ser astronauta es un sueño, comandante, que alguna vez en la vida hemos tenido? ¿Desde cuándo supo que quería ser astronauta? Y me dice, realmente fue sucediendo poco a poco. Cuando yo era joven entré a formar parte de las Fuerzas Armadas de mi país. Cuando estaba allí, ser astronauta era algo todavía en desarrollo, algo que estaba tomando forma. Estamos hablando de los años 40 en los Estados Unidos.
pero aún me parecía como muy lejano. Antes de pensar que quería ser astronauta, quise convertirme en piloto. Siempre me gustaron las ciencias, así que a la vez estudiaba materias científicas que me apasionaban, como la física y las matemáticas. Hay una cosa de Alan Shepard, que bueno, ahí está la parte anecdótica y la parte de profesional, ¿no? Alan Shepard era un físico que, dicho por otros compañeros, siendo comandante de las Fuerzas Aéreas, como él nos me dijo en la entrevista, ¿no? Excepcional. Fue un físico excepcional, fue una persona que ayudó dentro de lo que es los equipos de trabajo de la investigación del espacio muchísimo, y decían que como físico y como matemático era un fuera de serie, pero él fue un poco autodidacta en eso y lo llevó a cabo, ¿no? Y lo estudió. Dice, me encantaban esas asignaturas, siempre me apasionaron. Más tarde fui uno de los 100 primeros elegidos para poder ser astronauta. Fue entonces cuando verdaderamente me planteé la posibilidad de que podía convertirme en astronauta y me entusiasmó. Yo le pregunté, bueno, ¿una persona se enamora del espacio o eso es algo genético? Uno nace ya y mira el cielo. Dice, no sabía qué decirte. Yo creo que en mi caso primero me enamoré de los aviones, de la velocidad, del desafío de subir cada vez más alto y tratar de burlar las leyes de la naturaleza. Y yo tengo una acotación, se rió. A partir de ahí el espacio empezó a interesarme cada vez más. Ahora han pasado muchos años, pero sigo enamorado de él. Y me dijo, ha sido una de mis pasiones. Mi otra gran pasión es mi mujer. Yo le pregunté, ¿qué fue lo que sentiste al ver la Tierra bajo tus pies? Y yo creo que eso es algo, ¿no? Que todos los que no nos gusta el espacio, ¿no? Mira por una ventanita de la Tierra. ¡Qué maravilla! Y él dijo, la verdad que es muy fuerte. Una combinación entre excitación y por otro lado mucho nerviosismo. Es increíble. Porque entrenamos mucho y muy duro para que todo esté controlado y sin embargo hay emociones que no controlas y que son inexplicables. Además hay momentos en los que sientes verdadero pánico de cometer algún error que pueda provocar algún desastre. Y le pregunté, ¿tuviste en muchas ocasiones miedo? Dice, en realidad no sé si es miedo la palabra adecuada. Es un nerviosismo que recorre todo mi cuerpo. Me sucede en algunos momentos, no siempre. Es una situación muy difícil la que nos encontramos y a pesar de que nos entrenan mucho para poder superarla, como antes te decía, a veces se nos escapa de las manos. Uno de los temas interesantes, que hago aquí una pequeña anotación, es que cuando me pregunta ¿qué hace falta para ser astronauta? Y bueno, le cuento más o menos los requisitos, lo que hace falta. También explico que en la mayoría de las preselecciones de astronautas, donde se quedan los astronautas que no siguen en esa preselección, los que no son seleccionados, no se quedan porque no se quedan en las pruebas de contenido, es decir, cuando un astronauta se presenta es porque es muy bueno en su materia, es un buen científico, o es un buen ingeniero, o es un buen piloto. Sin embargo, se quedan en las pruebas psicotécnicas, que Pedro Duque, al que también tengo la suerte de conocer y he podido hablar también varias veces con él, me decía que para él lo más complicado fueron los test psicotécnicos y los test de, por ejemplo, controlar situaciones límite, los test de espacio, los test de claustrofobia. Sin embargo, luego son personas excepcionales en lo suyo. Número 10, pues eso, en física, en matemática, en ingeniería. Y ese tipo de pruebas, pasarlas, es la que luego te hace que cuando estás en un espacio exterior, imaginaros, en un sitio pequeño, porque no sé si han tenido la oportunidad de ver cómo es una nave espacial por dentro. Todavía la Estación Espacial Internacional cuenta con algunos espacios en los que pueden moverse, pero Alan Shepard, la primera vez que va al espacio en el año 61, va en una cápsula que mide 2×2, pequeñísima, bueno, 2×2 y ahí está todo dentro, no solo él. En el programa Apolo, nosotros vemos aquí una pequeña reproducción, el espacio es muy pequeño. Una de las anécdotas también que me cuenta Alan Shepard, que es mundialmente también conocida y de la que le pregunto, Alan Shepard, cuando comanda el Apolo 14, el comandante de la misión tiene mucho poder dentro de lo que es el organigrama, perdón, no me salía la palabra, de la carrera espacial, ¿no? Un comandante de una misión decide. Bueno, pues él era un aficionado al golf, le encantaba jugar al golf, y dijo que él se iba a llevar su equipo de golf a la Luna para jugar al golf en la Luna. Bueno, pues se llevó semanas enfrentado con todos los ingenieros de la NASA, porque los ingenieros de la NASA le decían, pero vamos a ver, señor Shepard, si no tenemos sitios en la nave para llevar lo imprescindible, ¿ustedes pensáis que se llevó sus palos de golf y que jugó al golf en la Luna? ¿Qué pensáis? Pues sí, fue el único astronauta porque
Se enfrentó a todos los ingenieros, se enfrentó a todos los científicos, y yo soy el comandante, yo aquí mando, y yo voy a comandar el Apolo 14 y voy a jugar al golf en la Luna, ¿no? Bueno, pues yo le seguí preguntando, ¿puede una persona saber cómo es el universo sin haber estado nunca en él? Y me decía, es difícil contestar a eso. Y aquí viene una de las reflexiones más bonitas que yo creo que se nos debe quedar, ¿no? Dice, supongo que no, aunque cada vez las imágenes que tenemos del universo son más claras y mejores con las tecnologías y con esos ojos que tenemos en el espacio con los grandes telescopios, ¿no? Dice, de todas formas hay que estar allá arriba para entender un poco más la vida. Dice, cuando yo estuve allá arriba descubrí que no sé por qué el hombre se destruye, porque desde el espacio no hay fronteras políticas, todos somos iguales. A mí es una cosa que me encanta destacar porque yo creo que ahí es cuando nos debemos de dar cuenta verdaderamente qué estamos haciendo con nuestro planeta, qué estamos haciendo los países matándonos unos a otros, enfrentándonos unos a otros, continentes tan desiguales, ¿no? Cuando uno sale al espacio se da cuenta que el único lugar que tenemos, nos guste o no nos guste, es la Tierra. Y de aquí a que vayamos a habitar o a poblar otro planeta, todavía queda mucho tiempo. En el año 90 yo estuve con Alan Shepard, en el año 93 me dijo, yo creo que no antes de 50 años, y va a ser más, vamos a llegar a otro planeta, y todavía, bueno, pues Marte está ahí y no se sabe, ahí se está estudiando, y la Luna, como hacer alguna posible colonia, también está ahí, pero tampoco se sabe, ¿no? Entonces decía él, desde el espacio no hay fronteras políticas, todos somos iguales, es el planeta Tierra, nuestro hogar, y te das cuenta de que todos deberíamos estar unidos para salvarlo. Merece la pena. Contemplas un mundo donde se ven los detalles de los ríos, las montañas, los desiertos, es algo mágico, sí, es maravilloso. Y lo mismo pasa con las estrellas, con la luna. Todos somos una gran familia y desde luego nunca llegas a sentirte solo. También me impactó, porque yo alguna vez me he imaginado estar en el espacio muchas veces y digo, uno se tiene que sentir, pues aunque vaya con alguien, pero qué inmensidad, en medio de esa inmensidad, ¿no? Qué grande, pues no, dice que nunca llegas a sentirte solo porque te sientes parte de él, ¿no? ¿Es difícil ser astronauta? Y él me dijo, no es difícil, pero requiere un trabajo y una dedicación muy severa. Se necesita tiempo, preparación muy específica y se requiere una gran formalidad, sobre todo mucho estudio. Todas esas palabras, en los talleres de astronomía creativa, los destaco con los niños, porque cuando me dicen, ¿qué hace falta para ser astronauta? Digo, mira, para ser astronauta, pero también, mira, para ser un buen profesor, para ser un buen o buena periodista, para ser un buen psicólogo, para ser un buen matemático, para lo que sea, hace falta disciplina, estudio, preparación, entusiasmo, responsabilidad, porque cuántas veces nos apetece hacer otras cosas, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces todos esos valores que yo les explico con los talleres de astronomía creativa y digo, bueno, los astronautas son personas que han estudiado mucho. Los idiomas, los remarco muchísimo, porque los idiomas son fundamentales en general en la vida, porque qué bonito es comunicarte y qué triste es tener a alguien delante de ti y no poder decirle lo que sientes, lo que piensas, una pregunta. Entonces los astronautas son también personas que hablan perfectamente, además de su lengua materna, dos idiomas, pero que lo tienen que hablar de forma como si fueran de su lengua materna, que es el inglés y el ruso. Y la gente pensará, bueno, ¿y por qué el ruso, no? Bueno, pues porque todavía queda de esa época que hablábamos al principio de la Guerra Fría, ese poderío de los rusos en el que fueron los primeros en ir al espacio, y de hecho hoy día, todavía ahora, después que se retira el transbordador espacial, son las naves Soyuz, las naves rusas, las que van a la Estación Espacial Internacional. Entonces, hablar ruso y hablar inglés, además de cada uno su lengua, es fundamental. Pues yo también se lo digo a los pequeños. Digo, es que, ¿os gusta el inglés? Ay, no nos gusta el inglés, no. Pues es importantísimo, pero no para ser astronauta, sino para poder comunicarte. Pero a lo mejor el inglés, el alemán. La cuestión es el poder expresarnos y sobre todo el querer estudiar, ¿no? Entonces, esto fue lo que más me gustó. Esta fue la respuesta que más me gustó cuando le pregunto, comandante, ¿qué tuviste que hacer para convertirte en el primer americano en el espacio? Y me dijo, ser el mejor. Yo dije, ole, pues sí, ser el mejor. Digo, ¿cómo recuerda esa experiencia vivida en los años 60, 70? Dice, guardo grandes momentos de aquellos años, por lo que los recuerdos en general son muy gratos. Conocí a mucha gente que me apoyó y me ayudó en muchos momentos. En general fue una época de gran esplendor para la carrera espacial y los que la vivimos de cerca guardamos un gran recuerdo, pero lo dejo en aquellos años. ¿Crees que querer ser astronauta es una utopía para la gente joven? No debe ser una utopía, se requiere un gran esfuerzo, pero si estás enamorado de tu trabajo, de lo que haces, todo es posible.
¿Hasta dónde puede llegar el hombre? ¿Cuándo se conquistarán otros planetas? Qué pregunta, ¿no? Que yo creo que esa es otra pregunta que nos hacemos todos. El hombre desea por encima de todo conocer y explorar, pero esta es la carrera del rico. Se necesita mucho dinero. De lo que no cabe duda es que mientras el hombre tenga esa curiosidad que le caracteriza, las puertas del espacio estarán abiertas para él. La colonización de otros planetas también es algo vital. Yo no tengo ninguna duda de que en los próximos 50 años el hombre habrá llegado a Marte, al planeta rojo. Bueno, esta es la entrevista que os quería contar, que había traído, que tuve con Alan Shepard, ¿no? Otra curiosidad, otra anécdota también, que me gusta contar, otro dato que antes decía, son los datos que a lo mejor no se cuentan. Hay una cosa muy curiosa de Buzz Aldrin. Yo conozco a Alan Shepard en Estados Unidos y a Neil Armstrong también, pero Buzz Aldrin viene a Madrid por primera vez en su vida en el año, no me acuerdo ahora mismo, en el año 95, y venía a la Fundación Ramón Areces a Madrid. Total, que me enteré que venía, me puse en contacto con la delegación de la NASA en Madrid, les expliqué un poco mi afición, mi sueño, le mandé fotos, todo eso, y me dieron también un pase. Y me fui, me acuerdo que estaba en Sevilla, cogí un autobús, el Servibus, que he cogido tantos años, cogí mi Servibus, me planté en Madrid, estuve con Buzz Aldrin y esa misma noche me volví a coger el Servibus porque tenía clase al día siguiente en Sevilla, y le conocí. Y me impactó muchísimo. Muchísimo, porque a diferencia de Neil Armstrong y de Alan Shepard, Buzz Aldrin sí era un comunicador. Me pareció una persona que supo explicar fenomenal su experiencia, mucho menos tímido que Shepard y mucho menos tímido que Armstrong. Y de él hay una cosa muy curiosa, antes también lo hemos venido comentando en el coche, que su madre, fijaros qué curiosidad, ¿eh? Su madre se llamaba Marion Moon, que Moon en inglés es luna. Y él desde pequeño, pues bueno, era una cosa como un apellido que le llamaba la atención, ¿no? Y resulta que luego se convierte, cuando es adulto, en el segundo hombre en pisar la luna. Su madre, Marion Luna, y eso era algo como Marion Moon, que le llamaba a él especialmente la atención. ¿Y qué más? Yo no sé cómo vamos de hora, porque bueno, podemos seguir un poquito, ¿no? Me gustaría contarles un poquito lo que hacemos en los talleres.